Nunca he sido de esos que se detienen a mirar lo que dejaron atrás, pero hay una cara que todavía se me aparece, aunque no quiera. No por bonita, no por lo que dijo, sino por cómo me miró por el retrovisor, como si yo fuera el último en verla viva. A mediados de los 90, yo hacía base casi todas las noches frente a un bar viejo en el límite de Tonalá, rumbo a la carretera que va a Salatitán. No era un bar de música ni de tragos finos. Era de esos lugares donde las muchachas no daban el nombre y los hombres no preguntaban de dónde venían. Yo llegaba a eso de las 8 y me quedaba hasta el amanecer. Y aunque sabía que no era zona para andar solo, ahí ganaba bien. Me llamaban el Adrián de los regresos, porque yo sí me metía a los caminos donde otros no querían entrar. Esa noche eran casi las 4 cuando una mano golpeó el vidrio trasero del carro. No la vi venir. Estaba en penumbra, justo en la banqueta junto al poste sin foco. Ella no tenía más de 19 años. El ojo derecho lo traía un poco morado y el cabello lo tenía suelto, mojado como si acabara de llover, pero no había llovido. No traía bolsa, no traía zapatos. Solo dijo: ¿puedes llevarme? No me dejes aquí, por favor. Yo no respondí, solo la miré y volvió a decirlo, más rápido, más bajito: por favor, vámonos ya. Se subió sin esperar mi permiso. Y antes de que pudiera decirle nada, agregó: no preguntes, nomás llévame pa' fuera de aquí. Ya en camino, me di cuenta que traía las manos manchadas, parecían raspadas, o como si se las hubiera lastimado por sostenerse de algo con fuerza. No hablaba mucho. Solo dijo que la amiga se había ido antes, que se metió con alguien que no debía y que necesitaba llegar a un motel fuera de la ciudad donde había gente que podía ayudarla. Yo le dije que eso no sonaba bien, pero ella insistió, que iba a pagar, que nomás la dejara ahí. Pasamos el último tope de Salatitán y agarramos la terracería. Ese tramo, en ese horario, es como manejar por el lomo de un muerto. Plano, frío, sin un alma. No más el sonido de la grava y de vez en cuando los perros de alguna casa lejos. Yo no sabía si llevaba a alguien que estaba huyendo o a alguien que había hecho algo grave. Intenté hablar. Le dije que le marcara a alguien, que avisara, pero me dijo que ya había llamado y que nadie contestó. Y ahí fue cuando la miré por el retrovisor. Ya no lloraba, pero respiraba con fuerza, como si todo su cuerpo doliera por dentro. Las rodillas raspadas, la blusa un poco rota, una cadena enredada en la muñeca, como si no hubiera tenido tiempo de quitársela bien. No pregunté nada, no porque no quisiera, sino porque ya sabía que, si abría la boca, ella me iba a pedir más de lo que yo estaba dispuesto a hacer. El motel que mencionó estaba rumbo al Arroyo Seco, una construcción vieja que había cerrado meses atrás por falta de permisos. Era de esos moteles que solo abrían por las noches, sin cámaras, sin portón, con cuartos de puerta metálica oxidada. De día parecía abandonado, pero algunos sabíamos que seguía en uso para lo que ya sabes. Cuando llegamos, no había ningún foco prendido, ni un solo carro. Nada. Me detuve antes de entrar al patio. Le dije que eso estaba cerrado, que no había nadie, que mejor fuéramos a otro lado, al centro, a una estación con vigilancia o algo, pero ella nomás dijo: nomás bájame aquí. Lo demás no es tuyo. Yo tragué saliva. Estaba oscuro, oscuro de ese que te aprieta el pecho. Los grillos no hacían ruido, ni el motor. Nomás la noche mirándonos. Ella bajó sin esperar respuesta, descalza, caminando despacio, como si ya supiera que no iba a voltar. Pasó por el lado del edificio y se metió por una rendija entre dos paredes. Yo no quise mirar mucho. Solo recuerdo que, cuando giró para mirarme por última vez, no tenía cara de miedo. Tenía cara de quien ya se resignó. Y ahí me quedé, con el carro encendido, las luces bajas, el asiento trasero todavía tibio por su cuerpo y el volante entre las manos como si fuera a hacer algo.
pero no hice nada. Me quedé ahí unos minutos. Luego di reversa, salí de ese camino y regresé para dentro da cidade. Ni siquiera volví ao ponto. Fui directo a mi casa. No tenía ganas ni de dormir. Dejé el carro estacionado y cuando abrí la puerta vi que había algo en el asiento trasero. Una nota, billetes arrugados y un ticket de una tienda con la fecha de ese mismo día, como si fuera lo único que le quedaba para demostrar que todavía existía. No los toqué, ni esa noche, ni después. 2 días más tarde, mientras desayunaba, escuché la radio. Mujer sin identificar encontrada en zona rural cerca de Salatitán. No portaba documentos. Las autoridades investigan. Si alguien la reconoce, no dieron más detalles. Pero cuando dijeron que tenía blusa oscura, que era joven, que parecía haber llegado por su cuenta, ya no quise escuchar más. Fui a la sala, prendí la tele, y en el noticiero del mediodía, ahí estaba. Un acercamiento borroso, imagen pixelada, la blusa, la cadena, eran las mismas. No hice nada, no fui a la policía, no hablé con nadie, nomás me encerré. Y esa noche, al apagar la luz de mi cuarto, me vi reflejado en el espejo y me di cuenta de que había una mirada que ya no era la mía. Era la de alguien que había dejado a una persona justo donde nadie más iba a buscarla. Años después, dejé de manejar, vendí el carro, me alejé de todo lo que tuviera que ver con ese trabajo. No porque me hubiera pasado algo, ni porque me hubieran perseguido, sino porque no podía seguir subiendo gente, sabiendo que tal vez no la iba a bajar viva. A veces me preguntan por qué no hice nada, por qué no fui a avisar, o por qué no me quedé con ella. Y yo contesto lo único que puedo decir sin mentir. Porque pensé que no era asunto mío, porque en ese momento me dije que yo nomás era el conductor, que ella subió sola, que ella decidió. Pero cuando me acuerdo de esa noche, cuando la vuelvo a ver caminando descalza hacia el fondo de un lugar sin luces, me doy cuenta de algo que me duele más que todo. No fue mi culpa, pero tampoco hice nada para evitarlo. Todavía tengo la nota que dejó. Los billetes están guardados en una caja que no abro. El ticket ya está borroso, casi no se ve la fecha, pero está ahí, como si fuera la prueba de que alguien existió, de que, al menos por un momento, hubo alguien que quiso huir y que solo necesitaba a alguien que hiciera algo más que manejar. Yo no sé quién la esperaba en ese motel, no sé si alguien más supo que estuvo ahí, ni siquiera sé si ella realmente pensaba que iba a salir viva. Lo único que sé es que, si ese lugar ya estaba cerrado, ella no fue a encontrarse con nadie, fue a desaparecer, y yo la llevé. Ahora, cada vez que escucho que encontraron a alguien en ese tramo de terracería, cada vez que una noticia dice joven no identificada, yo cierro los ojos y me pregunto cuántas veces más he llevado a alguien, sin darme cuenta de que esa era su última parada. Uno va dejando gente, pero hay gente que no debería haber subido, y hay lugares donde nadie debería bajarse. Y yo la bajé ahí. No era una niña, pero tampoco era alguien que supiera defenderse. No era culpa mía, pero yo la llevé. Y a veces, cuando intento convencerme de que no hice nada malo, también me acuerdo que no hice nada bueno. Antes de seguir, si sentís que estas historias no deberían quedarse en silencio, suscríbete. Este canal crece gracias a ustedes, y cada nuevo suscriptor nos ayuda a llegar a más gente que también tiene algo que contar. En Cuentos Sombrios, lo que asusta es lo que fue real. No voy a decirte mi nombre, ni de dónde soy,
Pero lo que te voy a contar pasó de verdad, compa, y aunque me dé cosa oírme, necesito sacarlo de una vez. Manejo taxi desde hace 15 años, turno nocturno, ya sabes por qué, paga más, hay menos tráfico y las mujeres que trabajan de noche no preguntan ni te juzgan. Las recoges, las llevas, te dan buena propina y listo. No se habla. Yo ya sabía a qué iba, no más que esa vez fue diferente. Fue un jueves. Me acuerdo bien porque era día flojo. Lloviznaba y el radio no sonaba. Me estacioné cerca del antiguo Oasis, un hotel viejo que cerraron en 2009, después de, bueno, cosas feas. Desde entonces nadie se para ahí. Pero esa noche vi una figura parada justo en la esquina de atrás, por la calle empedrada. No hizo seña con la mano, solo me miró. Y eso bastó para que yo pusiera la direccional. Era una mujer, morena, pelo largo, lacio, pegado al rostro por la humedad. Traía una chamarra clara y falda negra. No me dijo nada, solo abrió la puerta y se sentó atrás, en silencio, y luego susurró: ¿Puede apagar el taxímetro? Lo dijo bajito, sin emoción, pero algo en su tono, no sé. Lo apagué sin pensarlo. Esa primera vez me pidió que la llevara al lado sur, cerca del Canal Viejo. Cuando llegamos, sacó un papel doblado, papel higiénico. Adentro venía el dinero exacto, billetes húmedos. Se bajó sin decir nada. Yo no pregunté. La semana siguiente, mismo jueves, misma hora, misma esquina, ahí estaba, igualita, misma ropa, mismo pelo pegado. Y otra vez: ¿puede apagar el taxímetro? Te juro que ni lo pensé. Ya sabía lo que iba a decir. Empezó a ser rutina, siempre los jueves, siempre en silencio. Y siempre regresábamos, sin importar a dónde fuéramos, al callejón detrás del Oasis. Pero no era solo eso. Nunca traía teléfono, nunca me pedía que esperara, nunca saludaba. Y cada vez que me daba el pago, lo hacía con ese mismo papel higiénico doblado. Nunca sacaba la cartera, nunca buscaba en una bolsa. Y cada vez olía más raro, como a humedad vieja, a encierro. Un jueves me armé de valor y le pregunté: ¿cómo se llama? Ella estaba mirando por la ventana, pero se giró poquito, lo justo para que su cara apareciera en el retrovisor. Tenía una sonrisa rota, como de alguien que olvidó cómo se hace. No respondió, solo me miró. Esa noche, después de dejarla, pasé por un bar donde a veces recojo a otras chicas. Le pregunté a una que ya conocía: oye, ¿tú sabes quién es la que se para por el Oasis? Me vio raro, como si hubiera dicho algo que no se dice. ¿Cuál morra? Ahí no se para nadie desde que mataron a la del cuarto 12. Yo no dije más, pero empecé a sentir miedo. No del tipo que te hace correr, miedo de esos que te queda adentro, como si ya supieras algo, pero todavía no lo aceptas. Voz se apaga un momento, se escucha un suspiro largo, luego retoma más lento, más bajo. Una noche ya no la esperé. Me adelanté, fui yo el que la buscó. Me estacioné desde antes en el callejón. Apagué el coche, esperé. Y ahí fue cuando todo cambió. No la vi venir, no escuché pasos. Pero cuando abrí la puerta del conductor, ella ya estaba sentada atrás. No me mires así, te lo juro, compa. Ya estaba ahí adentro. El asiento estaba mojado y el olor más fuerte que nunca, como si trajera la calle encima o algo peor. Esa vez no le pregunté nada, no dije ni una palabra. Nomás la miré por el retrovisor, pero no reflejaba nada. No sé cómo explicarlo. Su cara estaba ahí, pero los ojos no. Ella solo dijo: lléveme al hotel, así, al hotel. No dijo cuál, pero yo ya sabía cuál. El Oasis. Ese lugar lleva cerrado más de una década. Puertas oxidadas, ventanas tapiadas. Nadie entra, nadie se acerca. Pero esa noche, el portón estaba abierto, no de par en par, justo lo suficiente para que el coche pasara. Yo manejé.
como si no tuviera voluntad, como si mis manos no fueran mías. Ella no decía nada, solo miraba al frente. Cuando entramos, las luces del tablero parpadearon. El aire olía a encierro y a algo más, algo que no se debe oler afuera de una tumba. Paré frente a la entrada principal. Donde antes había una recepción, ella bajó, lenta, como si no pisara el suelo. Se detuvo en seco, justo en el umbral, y por primera vez me miró directo. Y ahí fue cuando lo supe. No era una clienta, era otra cosa. No me cobre, dijo. Esta ya es la última. Y entró, sin voltear, sin cerrar la puerta detrás de ella. Silencio largo. Se oye cómo el narrador traga saliva. Voz más baja que antes. Al día siguiente, el coche no prendía. Pensé que era la batería. Llamé a un compa mecánico. Cuando revisó, me gritó desde afuera: «Oye, ¿por qué tienes esto aquí, abajo del asiento trasero?» Encontró una cadena oxidada, de esas que se usan en los tobillos, ¿me entiendes? Y enredado entre los eslabones, había cabello, larguísimo, negro, húmedo. Desde entonces ya no trabajo los jueves, ni paso por el oasis, aunque a veces por costumbre mi ruta me lleva cerca. Y compa, te juro por mi madre, hay noches en que el taxímetro se prende solo, sin llave, sin contacto, y marca el mismo punto de siempre, el cuarto 12. Yo no tengo prisa. Aprendí eso en la calle, en las madrugadas donde el reloj ya no sirve para nada. Pero hay cosas que, aunque uno las quiera soltar, se le quedan pegadas en el cuerpo, como si las llevaras en el sudor. Esta es una de esas. Nunca la conté porque no estoy seguro de que haya pasado como lo recuerdo, pero hay noches en que me despierto sin razón, mirando la ventana, nomás para ver si ya amaneció. Como si me lo hubieran preguntado en un sueño. Yo manejé taxi por más de 20 años en la zona entre Salamanca y Celaya. Turno de madrugada. Trabajo sucio, sí, pero alguien lo tiene que hacer. Muchas veces lo que llevaba no era gente, era cansancio con piernas. Mujeres que venían de cerrar un bar o de abrir otro. Nunca pregunté mucho. Una de esas noches frené cerca de un parador que ya ni alumbraba. Tenía una sola farola, temblando con cada ráfaga de aire. Ahí, parada justo en la sombra, había una mujer con abrigo largo. Pensé que era nueva porque no la había visto antes. Me hizo una seña con la cabeza, nada más. Subió rápido, sin decir palabra, y se sentó atrás. Yo tenía el espejo apuntando, pero no se le veía bien la cara. El cabello le tapaba la mitad, y no se lo acomodó ni una vez. Arranqué sin preguntar a dónde, porque sabía que muchas solo se querían alejar. Pero a los 5 minutos, ella habló, con una voz bajita, suave, como si estuviera preguntando desde otro lado. ¿Ya amaneció? Le dije que no, que aún era noche cerrada. No respondió, no pidió dirección, nomás iba sentada mirando por la ventana. Yo pensé que tal vez se había peleado con alguien o que venía mal por alguna sustancia, pero me fijé bien en sus manos. Iban cruzadas sobre el abrigo, quietas, como si las tuviera amarradas con algo que yo no veía. La dejé cerca de un callejón que llevaba a un bar viejo, uno que ya ni luces tenía. Y sin que yo abriera seguro ni nada, bajó por la puerta trasera izquierda. Lo raro es que esa puerta estaba fallando. Yo mismo la tenía trancada por dentro con un hilo de cobre, porque el seguro ya no servía. Pero ella salió como si nada. Esa fue la primera vez. Pasó una semana, tal vez menos. Mismo turno, misma ruta. Y cuando pasé por ese parador, la vi de nuevo. No me hizo seña esta vez. Nomás estaba ahí, parada. Y yo me detuve. No sé por qué. Subió igual, rápido, sin palabras. El abrigo era distinto, creo, pero la voz era idéntica. ¿Ya amaneció? Me tensé, le dije que no, que apenas eran las 3. Falta mucho. Un rato, le dije.
¿A dónde vas? Al bar de luces azules. Ahí me entró frío. Ese lugar lo cerraron hacía como 3 años. Hubo una redada grande, sacaron gente esposada y desde entonces está clausurado. Tenía una cinta amarilla cruzando la puerta, de esas que nadie quiere ver. No dije nada. Giré por la ruta vieja y sí, el bar aún estaba ahí, pero muerto, sin luces, sin sonido, sin ventanas. Ella bajó por la misma puerta de antes. Yo ni traté de detenerla. La tercera vez me animé a hablar más. Le pregunté si tenía nombre. Solo me dijo, quiero llegar antes que amanezca, así sin emoción, como si no le importara a dónde, solo que no fuera de día. Yo nunca vi que hablara con nadie, nunca vi que llevara cartera, nunca la vi pagar, pero cada vez que subía dejaba un olor extraño en el carro, como cuando se moja un abrigo viejo y lo dejas cerrado. Ese olor se me quedó impregnado por días y no era perfume. Esa voz empezó a afectarme. Yo, que pensaba que ya no me asustaba nada, comencé a evitar esa ruta. Tomaba desvíos, me iba por calles donde sabía que no la vería, pero siempre terminaba pasando por ahí, como si algo me llevara, y ahí estaba ella, siempre esperando, siempre preguntando. ¿Ya amaneció? No era miedo lo que me tenía así, era otra cosa, como si me hubieran metido un hielo entre el pecho y la nuca. Esa mujer no gritaba, no lloraba, no se quejaba, pero cuando la tenía atrás, mi cuerpo se ponía tenso, como si supiera algo que yo no. Una noche decidí no moverme de ese parador. Ya no podía seguir sintiéndome así. Necesitaba entender. Compré café en termo, llevé un cobertor viejo, estacioné el taxi en el mismo punto de siempre, con el motor apagado, y esperé. Las luces de la carretera eran pocas, y el silencio se comía los minutos. No había señal de nadie. Cerré los ojos solo un segundo, y cuando los abrí, ella ya estaba en el asiento de atrás. No escuché puertas, no sentí el peso, nada. Solo abrí los ojos y ahí estaba. Esta vez se veía distinta, más pálida, los labios como si se los hubiera mordido toda la noche, el cabello empapado, como si acabara de salir de un río. ¿Ya amaneció? Me quedé callado. Tenía la boca seca. Ella repitió más bajito. ¿Ya amaneció? ¿Ya amaneció? ¿Ya amaneció? La miré por el espejo y ahí entendí algo. No estaba esperando el día, estaba huyendo de él. Arranqué el coche temblando, la llevé hacia donde siempre decía el bar de luces azules, pero esta vez su voz no paraba. Preguntaba una y otra vez, a veces tan bajito que parecía un susurro dentro de mi propio oído. Cuando llegamos, el lugar seguía igual, ruinas, vidrios rotos, grafitis, todo apagado, pero ella me pidió que parara ahí. Aquí es, dijo, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Quise abrir la puerta por ella, pero recordé que esa puerta estaba trancada. Siempre lo había estado, así que bajé por mi lado, rodeé el coche, pero cuando llegué a su lado la puerta ya estaba abierta y ella ya estaba cruzando el terreno. El viento movía su cabello mojado y sus pies no hacían ruido sobre los escombros. La seguí con la mirada hasta que desapareció detrás de lo que alguna vez fue la entrada principal. Yo no la vi más después de eso. Una semana después, me armé de valor y llevé a un amigo taxista hasta el parador. Le conté un poco, no todo, solo lo suficiente para que no pensara que estoy loco. Caminamos por la orilla del asfalto, ahí donde a veces se detienen los que ya no tienen a dónde ir. Y entre la tierra mojada vi algo, una placa vieja, cubierta de barro, torcida por el paso del tiempo. Tuve que escarbar con los dedos para leerla bien. Decía, a la memoria de Rosa L., encontrada sin vida el 3 de febrero, antes del amanecer. No dije nada. Mi amigo me miró y tampoco preguntó. Solo nos fuimos. Yo sigo manejando, ya no de noche, ya no por esa carretera.
Pero hay madrugadas en que me despierto sin saber por qué. Miro la ventana, salgo a la sala, tomo agua y me escucho a mí mismo, en voz baja, preguntando: ¿ya amaneció? Como si alguien lo hubiera preguntado primero, como si todavía no hubiera terminado esa última vuelta, como si ella aún no hubiera llegado. No todos los fantasmas gritan, algunos solo preguntan, como si todavía tuvieran la esperanza de que esta vez sí haya amanecido. Yo no sé si fue esa noche que empecé a dormir con el motor prendido, o si ya venía cargando algo desde antes. No lo sé. Lo único que tengo claro es que hay veces en que uno no hace nada. Y eso es lo que más duele. Era jueves, ya casi viernes, como 3 de la mañana. Siempre me paro en la esquina de 2 bares al sur de Culiacán. Tú sabes, donde ya me conocen. Esa noche no tenía ganas de nada, pero el celular no dejaba de vibrar con pedidos. Y justo cuando iba a aceptar uno, veo llegar un sedán gris con vidrios polarizados. Se estaciona mal, invadiendo la banqueta como si tuviera prisa. Del lado del copiloto baja un hombre, bien vestido, camisa negra, zapato caro. Del otro lado baja una muchacha, delgada, jovencita, con un vestido pegado que ya le quedaba flojo. Lo raro es que no bajaron para entrar a ningún bar. Solo se acercaron al carro donde yo estaba y él, sin mucho rodeo, me dijo: no vamos a entrar, solo quédate atrás. Espera. No pregunté, tampoco encendí el taxímetro. Le hice caso, lo seguí hasta el lateral del motel La Esperanza. No hay luces por ahí, solo tierra, piedra suelta y algunos árboles que no dan sombra de día ni de noche. Él entró sin pasar pela recepción. Me señaló o fundo do estacionamento, vem atrás de todo. Nos colocamos ahí, junto a una pared manchada de humedad. Sin cámaras, sin luz, sin gente. Él trancó el carro por dentro. Yo me quedé fuera, como siempre. Me acuerdo que la chica tenía un zapato roto. Uno de esos tacones baratos, partido del lado. Caminaba con cuidado para no torcerse. Pero lo más raro es que no me vio, o no quiso. Solo se subió atrás del carro, derecha, firme, como si fuera a una cita con un doctor. Yo me apoyé en el cofre del taxi, saqué el celular, bajé la cabeza. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y nada, ni una puerta, ni un sonido, nada. Pensé en dar la vuelta e irme, pero no sé por qué no lo hice. Me acerqué un poco, como para mirar sin que me notaran. El vidrio de enfrente tenía un rayón. Alcancé a verlos. El hombre estaba en el asiento del piloto, inmóvil, la cabeza un poco inclinada hacia el volante. La chica seguía atrás, sentada, recta, y vi algo que no olvidó. Ella estaba mirando directamente hacia mí, pero no con miedo, no con susto, con una mirada que no sé cómo explicarte, como si me dijera algo, sin mover los labios, como si me advirtiera o me pidiera que no hiciera nada. Y no lo hice, no me moví, no golpeé la ventana, no grité, solo me alejé. Me apoyé de nuevo en el taxi y esperé. Pasaron 40 minutos. Entonces, la puerta del piloto se abrió. El hombre bajó, prendió un cigarro y sin verme directamente, dijo: ya casi nos vamos. Y se volvió a subir. Trancó las puertas otra vez. Yo no dije nada, no pensé en nada, solo lo vi hacer eso, como si lo hubiera hecho muchas veces. 20 minutos más tarde, encendió el carro. Se fueron, y la chica no se movió ni una sola vez. 2 noches después, estaba de nuevo en la zona. No porque quisiera, sino porque era viernes, y el trabajo se junta. Y ahí estaba el mismo carro, misma posición, misma esquina trasera del estacionamiento del motel La Esperanza. Solito. Yo no me acerqué, ni loco. Me hice como que no lo vi, aunque lo tenía en la línea recta del retrovisor. Pasé de largo. Ese carro no tenía por qué estar ahí otra vez, mucho menos en el mismo lugar.
pero no llamé a nadie, no reporté nada. Y no es que no lo pensara, es que algo en mí me decía que ese carro no debía moverse, que lo que tenía adentro ya no necesitaba que nadie viniera. El sábado lo volví a ver, esta vez más al frente, como si alguien lo hubiera corrido. Vidrios cerrados, sin placas atrás. Ya no me pareció casualidad, ya no era paranoia. Algo pasó ahí. El lunes, en la radio, mientras llevaba a una señora al hospital, escuché la noticia. Un cuerpo fue encontrado atrás de un motel en la periferia. No dijeron nombre ni edad, solo que tenía varios días. No dijeron si era hombre o mujer. Yo no pregunté. Apagué la radio. Volví a pasar por el motel esa noche, por pura costumbre. El carro ya no estaba, ni la mancha en el suelo, pero en el muro de atrás había algo pintado, unas letras borradas como hechas con prisa. No sé qué decían, ni quise saber. No lo conté, ni a mi esposa, hasta hoy. Porque hay noches en que me despierto sintiendo que alguien me está mirando desde atrás del carro, desde ese mismo asiento. Y no grito, ni me muevo, solo veo. He pensado muchas veces en ese momento, en esa mirada. No me pedía ayuda, no era eso. Tampoco me pedía que me fuera, era otra cosa, como si supiera que ya no se podía hacer nada. Como si me dijera, no te metas, o peor, no vales para esto. Y es cierto, no hice nada. Yo no la traje, solo me tocó mirar. Y eso basta. Desde entonces no recojo a nadie que no vea bajarse por su propio pie. Ni una. No importa si me ofrecen doble o triple. No me vuelvo a meter en eso. A veces me acuerdo de su zapato roto, de cómo caminaba como si ya le doliera. A veces pienso que ese tipo ya la había llevado antes, que no era la primera vez, que el silencio era parte del trato, y lo que me parte por dentro es que nadie gritó, nadie lloró, nadie pateó puertas, ni siquiera yo. Hay cosas que no haces, pero se quedan contigo como si las hubieras hecho, y se quedan. Eso fue todo. No tengo cómo probar nada, ni me interesa ya. Solo sé que desde esa noche, cuando sube alguien al taxi, si tarda en hablar, si no prende el celular, si no se mueve mucho, yo bajo el volumen del estéreo y escucho, porque no quiero que me vuelva a pasar. No quiero ver sin hacer nada. Tú puedes tener 20 años en la calle y aún así no saber cuándo te tocó ver algo que no era para ti. Mira, yo he trabajado en las rocas desde antes que pusieran el foco ese azul en la esquina. He visto de todo, de veras, desde gente que se fue con un cliente y nunca volvió, hasta una que se subió a un carro para escapar del marido, y la encontraron 2 días después vendiendo tacos con otra cara en Puebla. Así es esto. Por eso yo tengo mis reglas. Yo no me subo con cualquiera. Y menos si el taxista no me mira a los ojos. Y este sí, Ramiro se llamaba, un señor tranquilo, más bien seco, pero respetuoso. No decía más de lo necesario y nunca me miró con morbo, de esos que parece que ni están, pero están. Y pasaba siempre los martes, mijo, a las 3:40 como relojito. 3 martes seguidos me llevó a la zona 4, sin problema. La tercera vez fue cuando noté algo. No en él, en el carro. El vidrio estaba cerrado. No había brisa, pero al meterme sentí un aire de esos que te roza la nuca como si te hubieran abierto la puerta de un cuarto viejo. Yo me acomodé y me hice la tonta. Pero algo me apretó el estómago. No era el aire, era como si alguien más me estuviera mirando. Y no era Ramiro. La siguiente semana fue peor. Yo ya iba con eso en la cabeza, ¿no? Entonces me subo, porque una también necesita el dinero, y Ramiro ya me había llevado 3 veces. Y veo un reflejo en la ventana de mi lado, como una silueta, chiquita, oscura,
pegada al vidrio. Me volteo y no hay nadie, solo mi bolso y el respaldo. Pero el reflejo se movía, como si no fuera mío. Mira, yo no soy de esas que ve cosas. Yo me río de las que dicen que, ¡ay, que sentí energía, que escuché voces! Pero esa noche me bajé temblando y lo peor es que volví a subir. Sí, soy bruta, lo sé. Un viernes me tocó salir con la Stefani. Esa sí es bruja de verdad, pero bruja de las que huelen cuando algo está mal. Ese día íbamos tarde y no había taxis. Justo pasa Ramiro. Le hago la seña, se detiene. Nos subimos atrás, porque adelante ya tenía cosas. Desde que arrancó, Stefani me apretó la pierna, fuerte. Yo la miré y me dijo bajito, «Este carro no está solo». No le respondí, no porque no la creyera, sino porque ya lo sabía. Pasando por el túnel de la calle 10, ella se asoma un poco hacia el retrovisor y luego se encoge, como si le hubieran tirado agua fría. No dijo nada más. Solo me agarró la mano todo el camino. Nos bajamos, ella le pagó y apenas se fue me dijo, «Cada vez que lo miro por el espejo, tiene a alguien atrás, pero cuando volteo no hay nadie». Yo todavía pensaba que podía ser su gestión, que estábamos cansadas, que andábamos paranoicas, pero eso cambió el día que Ramiro olvidó una linterna en el asiento, una de esas metálicas, viejitas. La dejó entre mis cosas sin querer. Cuando la saqué para devolvérsela, tenía algo en la base, como grasa, pero no era grasa, era más espeso, y olía como moneda vieja, como fierro mojado. Me lavé las manos 3 veces, pero sentía que todavía la tenía ahí, debajo de las uñas. Esa noche soñé con el carro, no con él, con el carro, y lo que había atrás, que no era una persona, ni sombra, ni animal, era una cosa que respiraba como si esperara que tú dejaras de hacerlo primero. Yo le devolví la linterna, claro. Se la dejé en el asiento cuando volvió por ahí el martes siguiente. No le dije nada, ni él a mí, pero te juro, él sabía. Lo noté en su mirada. Antes te veía de frente. Ese día no me sostuvo la mirada ni un segundo. Tenía unas ojeras, como si no durmiera desde hace días, y los labios resecos, como los de alguien que ha estado hablando con nadie. Desde entonces empezó a pasar más lento. Ya no se detenía, solo bajaba la velocidad y seguía, como si estuviera esperando que lo detuviera yo, pero ya no podía. Algo en mí sabía que, si me subía otra vez, no iba a bajar sola. Una madrugada salgo del bar y lo veo ahí, parado frente a las rocas, el motor encendido pero las luces apagadas. Estaba inclinado hacia el retrovisor, como si estuviera hablando. Yo me le acerco y pregunto si todo bien, y él, sin mirarme, sin moverse siquiera, me responde bajito, «Creo que hoy sí se me va a subir así», con esa voz quebrada, como si se estuviera rindiendo. Yo me congelé, sentí un vacío en el estómago, y sin decirle más, me di la vuelta y entré. Él se quedó ahí, media hora, dicen, sin moverse, sin mirar a nadie. A las 3 de la mañana se oyó la noticia. Un taxi se estrelló en la curva antes del Puerto Viejo. Dicen que fue un ataque fulminante. No hubo impacto con otro coche. No iba rápido. Simplemente dejó de moverse. Yo no quise ir a ver. Pero la Stefani, sí. Y cuando regresó, traía los ojos rojos. Me dijo, «El asiento de atrás está todo marcado, como si alguien hubiera estado raspando con las uñas, en círculos, solo ahí, solo en el respaldo». Pasaron semanas, Ramiro no volvió, claro, y el taxi lo dejaron en el depósito de la zona 4. Yo una noche me armé de valor y fui, solo para verlo, para comprobar que no me lo había imaginado. Estaba ahí, todavía tenía su ambientador de pino en el retrovisor, y los asientos cubiertos con una manta negra, como si quisieran tapar algo. Me acerqué por la ventanilla y sentí lo mismo que aquella vez, ese aire sin viento,
Ese frío que no baja la temperatura pero te apaga la piel. Yo no sé qué era, pero no era una mujer, ni una sombra, era una cosa, y él la traía ahí desde antes de conocernos. Desde entonces, mijo, yo no subo con ningún taxista que no me mire directo a los ojos, y aún así, a veces dudo, porque hay miradas que ya no son de aquí, y otras que están compartidas. Unos traen cruz, otros traen compañía, y esa no se bajó cuando él murió.